Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Conciencia Médica. Hoy es 28 de mayo de 2025, ya vamos a acercarnos a la mitad del año. Y también, pues, nuevamente con ustedes, tuve unas vacaciones viajando ahí por fuera y aprendiendo un poquito de cómo vive la gente en otros países. La verdad, muy interesante. Y ver qué tan atrasados o qué tan avanzados estamos en muchas cosas y en otras también. Sobre todo, yo le pediría a los amigos de la educación que si hacen paros lo hagan bien, porque estamos muy atrasados en educación, sumamente atrasados. Y el desarrollo de un país es la educación. Y si estamos muy atrasados, vean lo que está pasando en el país. La ignorancia nos lleva al caos y ahí para allá vamos. Híjole, la verdad da mucha tristeza ahora cuando sale uno fuera del país y la opinión que tiene la gente de nosotros, de México, da mucha tristeza. Tienen que salir, no que nos digan noticieros, hay que salir como lo hice yo y conocer. Otra, vean nuestro periódico Diario de Chiapas, hay unos temas muy interesantes. Por ejemplo, el reconocimiento del doctor Javier Castellanos, médico chiapaneco, de los primeros en América Latina, si no es que es el primero, si no mal recuerdo, en hacer trasplantes de riñón, allá por los años 70, 60, finales de los 60, principios de los 70. Excelente médico, desde acá le mando un gran saludo al doctor Javier Castellanos, que es una joya en nuestro país, en el área de la medicina, que maestro de maestros, y fue secretario de salud en nuestro estado. Y hay que seguirlo. Invito a todos los jóvenes médicos a seguir, que lean su biografía y a seguir pasos como médicos como él, que eso es lo que necesitamos en todo nuestro país, no solamente en Chiapas, en todo el país. Y también aquí en nuestro periódico estaba viendo de que hay una controversia, hay un problema en una escuela preparatoria que salen enfermeras también, que dicen que les pusieron y les impusieron un nuevo programa y hay un problema que desconozco. Por eso no voy a opinar mucho sobre eso, pero eso sí hay que decir una cosa, que es muy cierta, para evitar conflictos, y si llega un gobierno nuevo, el que sea, porque este gobierno lo considero muy bueno, si van a traer ideas, lo tienen que hacer con consensos, invitar a los profesores de la preparatoria esta, y además que en el estado tenemos colegios. Está el colegio FEACOMECH, colegio de la Federación de Colegios Médicos del Estado de Chiapas. Ahí están conglomerados colegios de médicos, de enfermeras, de químicos, de biólogos, etcétera. Ahí se pueden asesorar y con ellos invitar y hacer un consenso de acuerdo a la educación y no empezar la educación así, porque a mí se me ocurrió y yo vi que en España o que en la India o no sé, pero a lo mejor no se adecua a nuestra forma de ser aquí o nuestras necesidades. Y los colegios para eso están, para asesorar, y hay muchas ideas y muchas personas preparadas que pueden orientar. El problema está cuando tocamos los egos. Y si usted tiene un ego muy grande y quiere imponer algo, no va a funcionar. Hay que unirnos y llevar las cosas bien e invitar entonces, ahora sí, a esta escuela y decir, miren señores, este es un programa, a ver si se adecua a nuestro medio, a nuestra idiosincrasia y si es útil, ¿verdad? Y lo aplicamos, ¿verdad? Así debe de ser para evitar conflictos, si no luego van a estar en las calles cerrando calles, ¿no? Y eso nos va a atrasar a todos. Pero bueno, hoy tenemos un tema y un invitado muy importante, pero voy a saludar, viene en lugar nuestro amigo Humberto Hernández Rojas de Clínica Santa Cecilia, bueno, eso es el doctor Cisneros de Clínica Numedics, médico nuclear, y voy a invitar a nuestro amigo y saludar a Didier de Jesús, Clínica Santa Cecilia, que viene en lugar de nuestro doctor Humberto Hernández. Doctor, muchas gracias, gusto saludarte y que estés aquí con nosotros en el programa. Muchas gracias, doctor Cisneros. Sí, vengo en representación del doctor Humberto Hernández Rojas y pues de igual manera traemos temas importantes como cada semana, en donde en este caso vamos a tocar un tema que creo que nos parecería muy importante, más que nada para la protección y cuidado de las personas. Y esto es sobre el control o qué es lo que hay que hacer cuando una persona tiene una herida o una hemorragia. Y para ello trajimos a un invitado especial, en este caso al doctor Brandon Indili de Paz, que junto con nosotros dos vamos a llevar de la mano este tema. Muy bien. Es un tema muy importante para nuestra población. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo de compartirlo con nuestra audiencia, porque siempre hay un mensaje y que en casa
aprendan cómo prevenir o cuando tienen una urgencia, Correcto. cómo atenderse y cómo acudir, no dejar pasar el tiempo, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, ¿qué nos puedes platicar, doctor? Bueno, ahora sí que nuestro tema de control de hemorragias y heridas, en este caso, es muy extenso. Principalmente comenzar con qué es una hemorragia, ¿no? Definimos la hemorragia como aquella, si lo queremos ver de un lenguaje no tan técnico, cuando sucede un sangrado, ¿no? Claro. Un sangrado. Pero aquí es muy importante aclarar porque hay diferentes tipos de sangrado, ¿no? Está el sangrado capilar, por ejemplo, está el sangrado venoso y está el sangrado arterial. Estas tres son diferentes y es allí donde podemos ver, ahí como lo pusieron justamente, cada una de ellas se divide en distintos tipos. Por ejemplo, la venosa tiene características muy importantes. La sangre venosa es de un color más negruzco, es un poquito más, si lo queremos ver, menos abrillantado, ¿no? Es un rojo el cual podemos verlo a simple vista, ¿no? Ahora, en la hemorragia arterial, en este caso, esa es una sangre más brillante y en una capilar son apenas pocas gotas, ¿no? La diferencia entre arterial y la venosa va a ser específicamente en que la arterial, por lo mismo, por venir de una arteria, esta va a venir en modo de pulso, ¿no? Es ahí donde justamente podemos ver que va a ir como haciendo estos pequeños dotes de un goteo, ¿no? Un goteo continuo, como podemos verlo de esa manera. Y mientras que la venosa, en este caso, la hemorragia venosa, va a seguir un flujo continuo, sin ningún problema, ¿correcto? Y bien, es aquí donde nuestra importancia en saber controlar este tipo de heridas y saber controlar este tipo de hemorragias va a radicar, puesto que, como usted dijo, doctor, el tiempo es vital en este tipo de situaciones, ¿correcto? Ahora les traje esta pequeña imagen de uno de los cursos el cual está dando el Colegio de Cirujanos en América, y en este caso se llama UJA, Until Help Arrives, por su acrónimo. En este caso siempre la situación es la siguiente, ¿no? Nosotros que estamos allá afuera, en cualquier momento cualquier civil puede encontrarse ante este tipo de situaciones, ¿no? De los cuales siempre tenemos ese ímpetu por querer ayudar, ¿no? Claro. La mayoría del tiempo. Claro que pues también yo que he estado en medicina prehospitalaria, es allí donde también podemos ver muchos que denominamos chismosos, ¿no? En esos que nada más se asoman a ver y para juzgar, ¿no? Sin embargo, es aquí donde la importancia del querer verdaderamente ayudar es parte importante de la persona. ¿Por qué? Porque a veces queremos ayudar. ¿Cuál es el detalle? No sabemos cómo. Y es por eso la importancia de la capacitación continua ante este tipo de situaciones, ¿no? Es aquí donde podemos ver principalmente y preguntarnos entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y ante estas situaciones, justamente se divide en pasos, de los cuales, gracias, me gustaría que viéramos 5 pasos simples al atender una emergencia. Principalmente llamar al 911. Y lo separamos específicamente en 911 precisamente porque, ¿qué pasa si en una situación nos tocaría auxiliar, por ejemplo, a una persona y nada más de nuestro acompañante tenemos algún infante, ¿no? ¿Qué sucede si ese infante nada más sabe contar hasta el número 10? ¿No? Claro. Es ahí la importancia en decir 911, puesto que marcar 911 es más fácil que decir 911, ¿no? El segundo paso que manejamos es manténgase seguro y aleje a la persona lesionada del peligro, ¿no? Es aquí donde, ojo, hay un punto muy relevante, puesto que si vemos que la persona está prensada o vemos que es un accidente automovilístico, lo mejor en este caso, si no fuese básicamente, ¿cómo explicarlo, no? Si no fuese un atentado a su vida, hay algo que en prehospitalario manejamos como, se llama sacar rápidamente, en este caso al paciente, que básicamente lo principalmente que podemos hacer es sacarlo para posteriormente atenderlo, ¿no?
Lo ideal sería atenderlo en el lugar para posteriormente darle los cuidados. Pero ante este paso, justamente lo más relevante sería alejar a la persona del lugar donde está situada, ¿no? Hay algo que manejamos que se llama seguridad, escena y situación, las 3 S, ¿no? En seguridad es la mía y la del paciente al cual voy a atender, a la persona a la cual voy a atender. Para posteriormente, la situación. ¿Qué pasa? Y no es lo mismo una vía pública a una carretera, a un parque, ¿no? Si estamos en un parque, en cualquier situación puede ser de alguna manera segura, ¿no? Y es ahí donde podemos alejar a la persona, si por ejemplo se encuentra en, no sé, ¿qué les gusta? Tuvo una herida en el campo de fútbol, un raspón, ¿no? Ok, en este caso, pues, por el mismo dato de que tenemos del sol, hay que retirar a la misma persona, por ejemplo, ¿no? Y ponerlo a la sombra. Ahora bien, entonces es ahí donde, si nosotros queremos ayudar a todas las personas, pero por ejemplo, en este caso, a estas personas que están en vehículos y todo esto, debemos asegurarnos principalmente que el vehículo esté estable, ¿no? Es ahí donde el personal prehospitalario, los paramédicos, en este caso técnicos en urgencias médicas, en atención médica prehospitalaria o emergencias médicas, es allí donde ellos saben cómo hacer ese tipo de cosas, ¿no? Me ha tocado observar, me ha tocado ver en ese sentido, donde podemos específicamente ver que la persona ya está sacada y en vez de hacerle básicamente un favor al sacarlo, le estamos haciendo una herida, ¿no? Entonces, muy importante eso. Y bien, entonces podemos pasar al paso número 3, que como veíamos es detener el sangrado. Ojo, aquí es muy importante que tengamos en cuenta que al momento de detener el sangrado hay un paso muy importante acá. Y nosotros lo manejamos protocolariamente como XABCD, ¿no? Esto lo marca el PHTLS, que es un libro el cual estudiamos los prehospitalarios y también estudian médicos. Y es ahí donde realmente la X es cualquier tipo de hemorragia, debe ser relevante, ¿no? Esto en el sentido de porque una hemorragia, al momento en el que haya una gran pérdida sanguínea, se convierte en un estado de hipoperfusión tisular generalizada, lo que comúnmente conocemos como estado de shock, ¿no? Entonces, por eso es principal detener el sangrado. Ahora, paso 4, para proseguir, es específicamente como lo podemos ver, exacto. Coloque a los heridos para que puedan respirar, esto una vez haya cesado el sangrado, ¿no? Esta posición para que puedan respirar es una posición de alivio, la conocemos como lateralización, lateralizar a cualquier paciente que tengamos, ¿no? En este caso, cualquier persona que estemos ayudando. Esto va a permitir respirar y que las vías respiratorias tengan mayor flujo. Y como quinto y último paso es proporcionar comodidad, que eso es lo que más se requiere hoy en día, ¿no? No es comodidad de que te pongo una almohadita o algo así, no, sino la comodidad, el ímpetu de la persona de tener la empatía de decir que todo va a estar bien, sí, y claramente una vez que uno haya auxiliado, proseguir ahora sí con los niveles de atención, de lo prehospitalario a lo intrahospitalario y posteriormente la rehabilitación, ¿correcto? Y ahora sí, ¿cómo detenemos el sangrado? Para detener el sangrado, lo que más se utiliza es presión directa. Esto lo establece el Stop the Bleed, que es a nivel internacional, como podemos ver, las medidas suficientes para aplicar ante una hemorragia, ¿no? Es ahí donde nos coloca específicamente que apliquemos presión directa, ojo, en el sitio donde tenemos la hemorragia. En este caso, si tenemos una herida profusa, es decir, una herida profunda, donde por ejemplo, si podemos observar, podemos meter los deditos y así, es allí donde necesitamos cualquier tipo de instrumento que nos pueda ayudar para poder empaquetar eso y asimismo hacer la presión directa, ¿no? Aquí lo más fundamental siempre va a ser la presión directa. Ante cualquier tipo de hemorragia, presión directa. Si es capilar, venosa o profunda, o arterial en este caso, presión directa y nada más. Es cierto, pero de igual manera, ¿cómo es que la gente va a saber en qué tipo de sangrado está presentando? O sea, vimos la parte sobre los diferentes tipos de hemorragia, ya sea capilar, venoso y
arterial, pero ¿cómo saber que las personas están actuando de buena manera cuando estén presentes ante una hemorragia por el tipo de lesión? Porque ya vemos que hay diferentes tipos de lesiones, ya sea con objetos punzantes, contusos. Entonces, toda esta parte de la presión directa, ¿cómo es que las personas en primer respondiente podrían acudir de buena manera o hacer un buen manejo sobre la herida o sobre la hemorragia, dependiendo la herida que tengan? Ok, en este caso, por ejemplo, dependiendo del tipo de herida, por ejemplo, si tenemos una fractura expuesta, es allí donde la implementación de la presión directa debe ser fundamental, pero es allí como primer respondiente que nuestros primeros auxilios se basan nada más en la contención de la hemorragia, no la contención de la fractura. En este caso, un objeto punzocortante, se nos dice específicamente que cuando tenemos un objeto punzocortante no hay que retirarlo del sitio de punción. Exacto. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué es lo que va a suceder de este sitio de punción? Que podemos ocasionar más daño al vaso sanguíneo, el cual hayamos, en este caso, puncionado, ¿no? Entonces, es ahí donde el identificar cualquier tipo de herida, si bien podemos ver muchísimas heridas en el día a día, es aquí lo que más importaría el cómo hacerlo, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un objeto incrustado en nosotros, es allí donde nosotros, en este caso, haríamos la presión directamente sobre el objeto que haya sido punzado, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un cuchillo, entonces ahí, si está contenida la hemorragia, no hay necesidad, en este caso, de quitar el... Claro, entonces es ahí donde podemos poner la presión directamente y sin ningún problema. Pero si en este caso se retira el objeto, es allí donde aplicamos directamente igual la misma presión, ¿no? Exacto. Y el poder identificar muchas heridas, ahora sí que va a ser un parteaguas para nosotros. Pero por eso yo exhorto a todo público a que tengamos algún tipo de capacitación ante primeros auxilios, porque nunca sabemos cuándo vamos a afrontar una, ¿no? Pero bien, entonces, ante su pregunta, doctor, realmente cualquier tipo de herida, es por eso que el Stop the Bleed es internacional, nos permite a cualquier personal de salud o no personal de salud, en este caso, con estas dos simples fases, ¿no? Okay. Así, de esa manera. Creo que lo importante de esto que bien nos has explicado, ¿verdad? Muy claro, es para que en la casa, las personas que nos están viendo y aquellos que tienen a sus hijos estudiando medicina o que van a estudiar medicina, o usted a lo mejor vive en una ranchería o no sé dónde viva, lejanos, y está lejos de un centro de salud o de un hospital, en lo que lo trasladan, estos datos que nos estás dando son sumamente importantes. Sí, y eso lo deben de tener en cuenta, por eso es la intención de este programa, hacer conciencia. Y vamos bien. Entonces es las microcapilares, que son los más chiquititos. Correcto. Luego las venas, que son las que nos llevan la sangre de afuera hacia el corazón, y la Así arterial que va del corazón hacia afuera. Sale con presión. Hay personas que dicen, cuando es sangre venosa, ¿no? Es que mi sangre es muy espesa, ¿no? No, sí, Así dice la exactamente. gente. Es que es sangre venosa. Exacto. Cuando la sangre es ligerita, es que es sangre arterial. Exactamente. Entonces, para tener una idea de cuándo y actuar, y como bien dice el doctor, si ya está clavado ahí una estaca, aunque sea Drácula, no hay que quitarla, hay que dejarla, ¿no? Así ¿verdad? es, sí. Solamente Correcto. tener en cuenta que al momento de ver un material incrustado en la piel, simplemente hay que tener en cuenta que hay que inmovilizar ese material, Sí, claro. para que este mismo no vaya a salir, Sí, ya es sea correcto. por causas de que una persona lo mueva o el mismo movimiento de la persona afectada vaya a hacer que haya un movimiento que perturbe más la hemorragia. Sí, es correcto. Totalmente, doctor. Al hablar de este tipo de heridas también debemos de hablar sobre inmovilización, ¿no? Va a depender del tipo de herida, ¿no? Si es contusa, profunda, lacerante, por ejemplo. Hay algo que nosotros utilizamos que se llama DECAP-BTLS. Ese DECAP-BTLS nos permite a nosotros saber qué tipo de herida tiene, ¿no? Si es una deformación, si es una abrasión, una contusión, entre otras cosas. ¿Y qué es una contusión? Y los puedes platicar. Correcto. Sí, claro que sí. Por ejemplo, en este caso, la contusión vendría siendo cualquier objeto del cual ha pasado mucho, o les pongo un ejemplo,
cuando estamos en un mecánico y de repente, no, que se cae el marro hacia el piso y ¡pam! Te da en el pie, ¿no? Eso es una contusión provocado por un objeto el cual tenga un alto contenido de energía, ¿no? Martillazo. Exacto, eso sería una contusión, exactamente, ¿no? Y partiendo de esto, igual, ese mismo DKBTLS nos puede igual informar sobre penetraciones, igual, y quemaduras, así como torceduras, y en este caso, edema. Básicamente es eso. Hinchado. Exactamente. Eso es lo que más vamos a tener allá afuera. Eso es lo que nos va a partir aguas en qué tipo de herida, ¿no? Ok. Claramente. Bueno, me parece muy bien, pero aquí teniendo en cuenta una idea de, estamos en la casa, los niños juegan y la persona tuvo una herida, entonces con todo lo que nos has comentado es principalmente hacer la presión directa y posteriormente acudir o llamar a un servicio de emergencia. Correcto, así como los 5 pasos que habíamos descrito, es allí donde principalmente tenemos, en este caso, un herido. Supongamos, mi niño se cayó y tuvo una fractura y así, ¿no? ¿Cuál es el detalle? En este caso, si hay una hemorragia, principalmente, ok, mi primer paso es llamar al 911. Okay. Entonces, voy al siguiente paso. ¿Está en mi casa? Perfecto. ¿Está en un lugar seguro? Voy al tercer paso y es controlar la hemorragia directamente, ¿no? Una vez ya llamado. ¿Por qué? Porque esto facilita el despacho del paciente, ¿no? De mi casa al transporte prehospitalario y posteriormente al lugar que sería el hospital, ¿no? Excelente. Así es. Y ahora, en ese mismo contexto hipotético, ¿qué hacemos con la extremidad que se ha perdido? Ok, perfecto. En el caso de una abulsión o una amputación, en este caso, vamos a tener que una abulsión es cuando hay algún tipo de colgajo todavía y no se ha desprendido el miembro, ¿no? O sea, Suponiendo que un el dedo. dedo queda colgando. Exactamente, eso es una abulsión. Ahora, por ejemplo, una amputación es cuando el miembro, ahora sí, ya está, ya lo podemos ver a simple vista, ¿no? Que está acá y aquí está mi dedo. Está la mano ahí. Exactamente, así de esa manera. Mientras no sea la cabeza, porque ahí no se puede hacer nada. Exactamente. Correcto, doctor. Y es ahí donde, por ejemplo, en este tipo de situaciones, cuando es abulsión, de igual manera. En este caso, lo que se recomienda es directamente hacer presión. Muchos han descrito que en este tipo, si tenemos el colgajo, suponiendo acá, medito, lo que se hace es ponerlo e igualmente hacer la presión, ¿no? De una manera anatómica, suponiendo, ¿no? En este detalle. ¿Por qué? Porque no retiraríamos el colgajo, claramente, ¿no? Entonces es ahí donde la contención de hemorragia se va a hacer siempre alineando toda la extremidad, en este caso suponiendo que casi me degollo la mano, ¿no? Entonces es ahí donde lo alineo primero y posteriormente realizo el control de esa misma hemorragia. Y ante una amputación lo que se recomienda mucho es que la parte que ha sido amputada completamente se guarde en hielo. ¿Por qué? Porque el hielo va a contraer los vasos sanguíneos. Entonces lo que va a provocar es que al momento de la recepción en el hospital, ese mismo miembro pueda volverse a injertar en el paciente, ¿no? Sí. Y lo mismo sería para la amputación. En este caso, la parte amputada, bueno, esa ya la guardamos en nuestra hielerita o en una bolsa con hielos, mientras que nosotros controlamos la hemorragia. ¿Qué pasaría si nosotros dejamos que la hemorragia se expanda, ¿no? Es allí donde, como comentaba hace rato, entra el estado de hipoperfusión tisular generalizado, el estado de shock, ¿no? Y justamente este estado de shock es una de las causas principales en el área de urgencias por las cuales los pacientes ya no pueden salir. ¿Por qué? Porque necesitan misma perfusión sanguínea, los donantes de sangre y así, ¿no? Pero hospitalariamente hablando, nada más podemos colocar 2 tipos de soluciones, que en ese caso tenemos la solución salina o la Ringer lactato, ¿no? En este caso, que sería la más opcional, puesto que queremos reponer volumen, ¿no? Claro. Pero claro, nosotros en casa, ¿qué podemos hacer ante ese tipo de cosas? Principalmente el control de la misma hemorragia. Así es. Exactamente. Sí, eso en casa y también muchas personas que nos ven están en el rancho, ¿no? Sí. O están en el mar. Ahí están, muchas veces nos ha tocado, ¿no? Que están abriendo un coco. Así es. Correcto. Pácatelas, ¿no? Y Sí, se sí. vuela del dedo.
Y hay que hacer lo que bien comentas, ¿no? Sí, Agarrar claro. el dedo, si estás ahí con él, en lo que presionar, tratar. ¿Cómo sería un vendaje si es un dedo, en el caso del machetazo? Ok, perfecto. ¿Verdad? ¿Cómo sería el vendaje para parar? Primero, Sí. agarrar con la camisa y todo, ¿no? Sí, claramente, con un objeto Ajá. limpio, el cual tengamos a la mano, pero que sea limpio en este caso. Perfecto. ¿De ahí cómo Ok, sería? en este caso, si tuviéramos un botiquín, que ahorita vamos a ir a ese específico punto porque es muy importante que cada uno de nosotros como habitantes tengamos un botiquín para cualquier tipo de riesgo, es allí donde al momento del vendaje lo que se recomienda principalmente, si hay una abulsión, en este caso, o Ajá. que haya una amputación directamente, es que ante el dado caso de la abulsión, igual, mismamente, alineamos, vendamos toda la mano, en este caso, y es allí donde podemos contener directamente la El hemorragia. vendaje es Sí, debe ser firme. suficiente que no se vea que escurra sangre. Exactamente. Ah, bien. Si Exactamente. veo que está escurriendo sangre, hay que volverlo a ajustar. Es correcto, Ajá. sí. Es ahí donde le llamamos los vendajes del tipo compresivos, ¿no? Ah, bien. Hacer un ok. vendaje compresivo, que hay bastantes métodos realmente. Es ahí donde, por eso les invito a la población que nos capacitemos, porque hay distintos tipos de vendajes. Es muy usual que nos encontremos vendajes de futbolistas y así, que por ejemplo se hacen un tipo de vendaje que es muy distinto a un vendaje compresivo, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí, necesita ser de una manera firme y dura, ¿sale? Y también hay otros tipos de sangrados que es por un arma de fuego Claro. o posparto. Por ahorita platicamos de eso después del corte. Regresamos. Pues gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia Médica con este tema de los sangrados y las hemorragias, cómo pararlas. Les mandamos saludos a nuestros amigos Pablo Ruiz Nettel, saludos a Elvira Pérez Hernández, mi hermana Verónica, el doctor Humberto Hernández que nos está viendo, saludos Humberto, Narciso Rubén, un abrazo, y Gaby Morales que nos están viendo, nos mandan muchos saludos y un programa muy bueno. Estábamos entonces en los sangrados ahora de un arma de fuego, ¿no? Correcto. Ahora que está muy de moda. Sí, muy de moda. Bueno, en este caso, cuando tenemos una herida por impacto de fuego, es muy importante también reconocer el tipo de herida, porque puede ser una herida en la cual haya lacerado profundamente y haya salido la bala, es decir, tiene un punto de entrada y un punto de salida, o directamente que la bala se incruste, ¿no? Si tenemos un punto de entrada y no hay punto de salida, lo más probable es que la bala haya sido incrustada, ¿no? Ante este tipo de situaciones, este tipo de hemorragias, de igual manera, ojo, aquí hay algo, un paréntesis enorme. Cuando son heridas abdominales, lo más recomendable es no empaquetar la misma herida, ¿no? En este caso, si tuviéramos un agujero aquí en el abdomen, no podemos empaquetarlo, ¿correcto? Empaquetar es Literalmente meter la venda, que ese es el empaquetamiento de heridas, es ahí donde metemos la venda, metemos directamente cualquier objeto limpio que tengamos, no podemos. Es allí donde, igual, misma presión directa ante este tipo de situaciones. En las extremidades, ya sea extremidades inferiores, extremidades superiores, podemos empaquetar sin ningún problema y meter una venda o un apósito, cualquier cosa que tengamos, pero que esté limpia para contener la hemorragia, ¿correcto? Y bueno, lo que más sucede con este tipo de heridas de balas, igual, va a ser muchísimo el hecho de, principalmente, como volvíamos al tema, la seguridad, ¿no? Si vemos a alguien que ha recibido impacto de bala, lo mejor sería esperar a que llegue, por ejemplo, el auxilio policial, ¿no? A que lleguen los pacales, a que llegue la Pero en el policía. rato ya se murió el cliente. Exactamente, ¿no? Pero sería lo más recomendable. ¿Por qué? Porque nada me asegura en el que yo vaya a atenderlo así como buen samaritano, que ahorita vamos a hablar de eso, que aquí la ley del buen samaritano no existe. Y nada me asegura que el que haya hecho el siniestro, en este caso, no me vuelva a disparar a mí. Entonces, en este tipo de situaciones sí es más recomendable esperar a que llegue, por ejemplo, la policía para poder auxiliar. Primero ver tu Claro. seguridad. Claro, sí. Antes de actuar. Ajá. Ok. Hay un Muy dicho bien. que se dice mucho que es primero yo, después yo y el último yo, Ajá. ¿correcto? Esto es igual en las 3 Ds de seguridad, escena y situación. ¿Por qué? Porque si yo no me encuentro seguro al momento de ir con, en este caso, la persona que necesita ser auxiliada, me pongo en riesgo a mí y lo vuelvo a poner en riesgo a él. Entonces, Claro. se convierte en un doble riesgo, ¿no? Y bueno, como les decía, en este caso, por las mismas heridas de bala,
lo mejor sería si en este caso hay un impacto profundo y hay una herida de salida, igual sería contención donde impactó primero y contención donde salió, ¿sale? Ahí de esa manera, ¿correcto? Bueno, dando un paréntesis a eso, también hay que recordar que en ciertas heridas de bala es a veces inevitable de que la bala salga. Es correcto. Entonces, también ahí las personas tienen que tener en cuenta que se puede generar lo que se conoce como una hemorragia interna. Correcto. Ya que esta misma va a ser mucho más mortal para el paciente debido a que no lo vamos a percibir de primera instancia. Así es. Y entonces también eso mismo nos va a conducir a un estado de hipoperfusión generalizado. Correcto. Pero aquí para que las personas comprendan cómo es que se nota o cuáles son los signos o síntomas de ese estado de shock, ¿nos podrías compartir cómo es que vamos a encontrar al paciente? Ok, los datos del estado de shock va a ser, cuando son tardíos, va a haber una sudoración profusa, en este caso como médicos le decimos diaforesis, pero el paciente va a estar frío y sudoroso, básicamente. Está sangrando. Exactamente. Está chocado. Ajá. Está chocado, exacto. Otra de los signos tardíos es una hipotensión. ¿Cómo se ve reflejada la hipotensión? Letargo, es decir, un cansancio excesivo en el paciente, no va a poder levantarse, va a estar en un estado semicomatoso, lo que conocemos como semi-inconsciente, ¿no? Un estado de inconsciencia a una semi-inconsciencia, ¿correcto? Y otro de los importantes del estado de shock es que lo podemos dividir en muchos. ¿Por qué? Principalmente hay 5 de los cuales debemos reconocer y ahorita nos vamos a centrar en el control de heridas y hemorragias, que sería el hipovolémico, ¿no? El hipovolémico va a ser el fundamental, puesto que esto se debe a una hemorragia, ¿no? Y es allí donde en este tipo de shock vamos a reconocer, 1, principalmente, pérdida de sangrado, 2, la sudoración fría y la piel pegajosa, sudorosa, y vamos a tener este estado de letargo en el paciente, este cansancio excesivo, ¿no? Okay. Es ahí donde podemos reconocer que la persona está en un estado de shock. Okay. Fíjate que ahorita con estos datos también me Correcto. hiciste recordar datos que han pasado, ¿no? Sí, sí, o sí. accidentes que han pasado de sangrados, pero internos que no se ven. En las albercas que se avientan de trampolín y caen de panzazo, Ah, correcto. ¿no? Sí. Que hay este seguimiento de víscera, como puede ser el vaso, el hígado. Exactamente. ¿Ahí cómo lo identificas? ¿Igual? No, ahora bien, como les comentaba, estos son signos tardíos. En este tipo de situaciones, principalmente va a haber un dolor que si lo ponemos en una escala va a ser 10 de 10. Okay. Lo segundo va a ser que va a presentar en este caso va a ser un amoratamiento, una equimosis o un hematoma, donde se haya presentado este tipo de lesión o en este caso algún estallamiento de víscera, ¿no? Y es allí donde pues, nosotros podemos percatarnos, ¿no? Por ejemplo, si nos dan un golpe, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? Ahí se ve el moretón, exactamente. Sí. Entonces, por ende, si nosotros, en este caso hipotético que me dio doctor, que si se lanza y cae de panzazo y hay un estallamiento, se va a poder notar directamente este amoratamiento, ¿no? Se ve del abdomen ahí el, sí, el moretón. Y en dado caso que el amoratamiento no fuera lo principal, poco a poco el paciente va a ir desarrollando este estado del shock hasta los signos tardíos que ya les di, ¿no? En este caso, la sudoración excesiva, exactamente, el letargo y en este caso, si hubiese un estallamiento, posiblemente por el mismo dolor va a haber un estado de inconsciencia absoluta en el paciente. Así es. No, porque eso lo he visto tanto cuando van a ver uno, los que vivíamos en lugares como Arriaga, Tonalá, en la costa, correcto, en los arroyos, en el río, en la poza, ¿no? Sí. Que cae uno de panzazo. O en los ranchos una patada de vaca, también. También, exactamente. O un accidente automovilístico que aparentemente dice uno no me pasó nada, ¿no? Y al ratito anda todo mareado. Exactamente. ¿No? Sí, suele pasar. O de igual manera incluso en el trabajo, cuando a veces cosas se nos pueden caer encima. Por ejemplo, que nos pueda afectar hasta el punto de llegar a ser una herniación diafragmática. Sí. Entonces, todo eso mismo lo tenemos que tener en cuenta, como principalmente saber identificar cuáles son los signos tardíos, cuáles son los signos tempranos. Correcto. Y asimismo saber cómo, principalmente, saber el hecho de cómo vamos a actuar y de igual manera qué es lo que tenemos que hacer antes de actuar. Correcto. Como habías mencionado, el hecho de poder llamar al servicio médico de urgencias es una pieza clave como para atender bien al paciente de manera en cuestión a primer respondiente. Así es.
Entonces, ¿cuáles otras características vamos a tener en cuenta cuando hablamos de lesiones o hemorragias? Por ejemplo, algo muy sonado, doctor, cuando hay pacientes de comunidad que son en cuestión de partos. Entonces, ¿cómo es que podríamos identificar eso o qué es lo que nosotros podríamos hacer en cuestión a una hemorragia? Ok. Las hemorragias obstétricas o en parto en este caso, lo que podemos ir notando muchísimo es que cuando hay un parto, siempre inminentemente va a haber sangre, ¿no? ¿Cuál va a ser un signo inminente? Cuando esa sangre veamos que es excesiva, y lo otro es de que una vez se haya dado el parto, allí todavía continúe el sangrado. Eso es un signo elemental, ¿no? Elemental ¿en qué sentido? En el que si ya el producto, como nosotros le decimos, pero el bebé salió, en este caso, y todavía continúa la sangre, híjole, es ahí donde estamos ante la presencia de una hemorragia obstétrica, ¿no? En este caso. ¿Cómo contenerlas? Bueno, nosotros allá en casita lo que podemos hacer si tenemos en este caso algún tipo de hemorragia obstétrica, de igual manera, como se los había mencionado, es la presión directa, ¿no? Pero en este caso sería con un apósito y sobre los genitales. En este caso, exactamente, sobre los genitales, así es. No hay que meterlos. No hay que meterlos, no, exactamente, sí, porque si los metiéramos, en este caso, si no fuera un familiar mío o algo así, nos meteríamos en detalles médico-legales, ¿correcto? Entonces, ante ese tipo de situaciones, lo mejor es nada más controlar la hemorragia en ese caso. Y hablar y llevar al lugar exactamente. más cercano, ¿no? Y algo muy importante para que tengan en cuenta en casita es que al controlar la hemorragia, cuando hacemos presión, lo que intentamos hacer es lo mismo que hace nuestro organismo. Ya vemos que el organismo tarda en formar una costra en la cual pues impide que vuelva a salir la sangre, ¿no? ¿Ok? Claro. En este caso, nosotros al hacer presión directa somos la costra. Y estamos impidiendo y haciendo un tapón plaquetario, ¿no? Entonces, para que la sangre no siga saliendo en este caso. Pues datos muy importantes porque muchas mujeres tienen a sus hijos en casa, ¿verdad? Y o los puede agarrar en un restaurante, en un lugar, en un taxi, y cómo detener. Y ha pasado, ¿no? Lo hemos visto muchas veces en las noticias, pero todos tenemos que conocer un poquito, ¿no? Y saber qué actuar, cómo actuar, porque puede ser mi hija, mi esposa, mi vecina, lo que sea, y la vida es lo más importante que tenemos, ¿no? Y la libertad. Y bueno, y ya que tocamos un poco de ese tipo de lesiones, por ejemplo, más que nada, bueno, antes del parto, pues ya vemos que las personas, más que nada las mujeres, pues están embarazadas, pero ¿cómo es que van a identificar si es que están empezando a tener un embarazo por lo del tema de los abortos? Entonces, ¿cómo es que podría ser identificable, más que nada para la población femenina que está en etapa de gestación, el hecho de poder identificar si es que está presentando también un aborto o alguna otra cuestión médica? Ok, perfecto. Se dice que los abortos, bueno, actualmente ya los manejamos alrededor de la semana 23 para atrás, entonces ya ahí puede ser un aborto espontáneo, ¿no? Pero ¿cómo reconocerlo? Es ahí donde tenemos un sangrado del tipo, es una combinación entre brillante y una combinación entre también oscura. Es ambos tipos de sangre en el cual vamos a tener un coágulo formado. Y es ahí donde podemos identificar un aborto. Pero si es por debajo de la semana 23, entonces tenemos un aborto espontáneo, ¿no? Y eso hay que ver al hospital. Y vamos a continuar con esto después del corte. Regresamos en un momento. Y bueno, continuamos y lo más importante es que, bueno, ya tratamos los temas de control de heridas y hemorragias, así como el estado de shock y también abordamos heridas de balas y también lo de hemorragia obstétrica o posparto, ¿no? Pero lo más importante ya en casita sería en cuestión a qué puedo yo tener en mi botiquín, ¿no? Y es aquí donde entra lo más importante. Y en el botiquín, ahí como podemos ver exactamente, en este caso UJA nos maneja directamente lo que debemos de abordar en el botiquín, que son apósitos de gasa, vendas, en este caso vendajes, torniquete, exactamente, guantes, tijeras, un marcador Sharpie, limpiador de manos y sin agua en este caso, y una hoja de instrucciones ante qué hacer este tipo de situaciones, ¿no? Ignorando lo de la hoja, todo lo demás lo podemos tener y sin ningún problema estamos continuando con el control de la hemorragia, ¿no? Aquí hay un punto muy importante que es el torniquete, ¿correcto?
Bueno, la siguiente imagen nos va a mostrar directamente qué es el torniquete y les traje una específicamente, école. Este es un torniquete. Muchos lo conocemos como un equipo táctico, el cual se utiliza en medicina militar, en la cual esta va a ser nuestro gran aliado ante las hemorragias del tipo masivas. En este caso vendría siendo las hemorragias arteriales, ¿no? Las más masivas. Este torniquete lo que nos va a permitir es cesar la hemorragia, en este caso el sangrado, más profundo, del cual se recomienda su utilización para las extremidades directamente, ¿no? No se recomienda su uso ni para cuello, ni para abdomen, no, es nada más para extremidades. Brazos, piernas. Exactamente. Exacto. Y es aquí donde, por ejemplo, ante una amputación, una abulsión, como lo habíamos platicado, el uso importante de este torniquete nos va a permitir que nuestro paciente no se agrave y no tenga este tipo de estado de shock, ¿no? Y es allí donde también nuestra importancia, como vimos en el botiquín, de atenderlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir, de igual manera, continuar con el restablecimiento del paciente. Básicamente que el paciente llegue sano y, en este caso, más estable hacia el hospital, ¿no? Okay. Ese es el torniquete. Dígame. Ajá, y en este caso, ¿cómo nosotros vamos a asegurarnos de que estamos utilizando bien el torniquete? Ok, porque, perfecto. En este caso, si la persona no sabe identificar una hemorragia arterial, ¿cómo saber si es necesario o no utilizarlo? ¿O hasta qué punto lo tenemos que fijar? Ok, muy bien, perfecto. Esto va a depender del sitio de donde se haya generado, en este caso, la herida, ¿no? Si tenemos una hemorragia, por ejemplo, aquí en mi antebrazo, del cual tenemos sangre que está expulsando, que está siendo muy continua, es allí donde el torniquete se debería aplicar en la parte más superior. ¿Correcto? Nuevos artículos nos han demostrado entre más cercano esté a nuestro tronco, mejor va a ser el proceso, ¿no? Y es allí donde no se recomienda que se ponga en pliegues, como lo es directamente nuestro pliegue acá, o en rodillas, sino que más arriba, ¿no? Y es allí donde aplicando el torniquete, que la verdad es muy interactivo y muy fácil. Nada más se debe de... Ay, no les traje un torniquete, ahí después, ahí para la otra. Pero en este caso, exactamente, sería abrir del paquete que viene, justamente. Vamos a ver que es un cinturón enorme, ahí como podemos ver, nos pueden mostrar la imagen del torniquete, por favor. Exactamente, ese cinturón. Y es allí donde adentro de ese cinturón va a ir directamente la extremidad. Y donde está ese brochecito rojo que podemos ver ahí es un velcro. Entonces ese velcro lo único que tenemos que hacer es jalarlo y este mismo dispositivo va a hacer que se apriete completamente. Ahora, sí, en caso de que esté en el campo, ¿no? Y no tenga un torniquete como este, ¿puedo usar un lazo, ¿qué más? Ok, en dado caso que estemos en situaciones rurales, lo que se recomienda, nos dice PHTLS y otras bibliografías, es que ya no es recomendado directamente hacer los torniquetes improvisados, como los manejan, ¿no? Pero ¿cuál es el detalle? Claramente no es que todas las personas vayan a tener en su mochila un torniquete. Y es ahí donde, si estamos en una situación rural, claro que es permisivo que nosotros tengamos que usar este tipo de torniquetes. ¿Cómo sería en este caso? De igual manera, su principio de funcionalidad sería... En este caso, tener algún dispositivo que, bueno, en este caso sería como un vendaje o una tela, una ropa que cubra y posteriormente nosotros con un palo, un lápiz o algo así, ir apretando poco a poco, exactamente, ¿sale? Pero estas situaciones de campo, lo más recomendable y lo que más se utiliza hoy en día es el torniquete, ¿correcto? En cualquier situación, en cualquier botiquín, debe de haber un torniquete, ¿sale? Muy buena recomendación. Entonces, como ya vimos todo este tema de las hemorragias, las lesiones, cómo identificarlo, ¿hay alguna cuestión aquí para las personas que nos ven? ¿Cómo darles los consejos para evitar este tipo de lesiones? Y de igual manera, ¿cómo hacer conciencia para que estas mismas personas puedan acudir a un servicio médico de urgencias o asimismo poder solicitar? ¿Qué consejos les podrías decir a los... Ok, esto es muy fundamental porque de verdad yo invito a la población que nos capacitemos, realmente esa es la mejor sugerencia porque recordemos que estamos ante cualquier tipo de situación, sea una picadura de abeja, una picadura de avispa, una fractura, una herida, cualquier tipo de situación que nos espera o nos depara allá afuera puede ser
de vida o muerte, en este caso, ¿no? Claro. Es allí donde la importancia va a radicar en que nosotros sepamos cómo actuar, ¿no? Debemos de confiar en los servicios de emergencia, que sé que, por ejemplo, aquí en Chiapas son buenos, pero a veces son tardados. ¿Por qué? Y esto es algo que la población todavía no comprende, es porque no tenemos un sistema regulador de emergencia. Nosotros nos manejamos con el 911, es decir, el C5. El C5 ve ante las cámaras o recibe las llamadas y es allí donde ellos ya mismo van y derivan, ya sea Protección Civil, bomberos o Cruz Roja en este caso, ¿no? Y por esas mismas situaciones sí debemos de confiar, pero también nosotros debemos de aprender a cómo controlar para que en el momento que llegue la ayuda, en este caso, ahí nuestro paciente tenga un porcentaje de sobrevida excelente, ¿no? Claro, Eso claro. es para el beneficio del herido, ¿no? Pero sí, debemos de confiar en estos servicios porque sí son para nuestro bienestar, en este caso. Ahora, en cuanto a prevención se refiere, lo mejor es realmente... Bueno, no les puedo decir, no se lastimen, ¿verdad? Pero sí, lo más fundamental es tener cuidado ante mucho tipo de situaciones, ¿no? Tener cuidado, pero ahora sí que las heridas son pan de cada día de todos nosotros, médicos, no médicos, en escuelas primarias, en preparatorias, cualquier tipo de lugar va a haber heridas. Ajá. Es allí donde, de igual manera, se les debe invitar a la población realmente a tomar ese tipo de cursos. Debería ser un requisito realmente, ¿no? Un requisito para nosotros poder brindar nuestro mejor servicio, ¿no? Aquí dos preguntas se vienen a la mente. Una del torniquete. El torniquete hemos visto que se pone, deja de sangrar, se afloja cada determinado tiempo y se vuelve a ajustar, ¿no? O se mantiene ya apretado. Actualmente nos recomiendan que durante el traslado no se debe nunca aflojar el torniquete. Posterior a las 4 horas, el torniquete sí se debe de empezar. 4 horas. A las 4 horas Muy se bien. debe desajustar. Es un aproximado de 4 a 6 horas. Usualmente no pasa, puesto que en situaciones hospitalarias, una vez colocado el torniquete, en el hospital te lo van a retirar, sí o sí. Y, ojo, el torniquete nada más es para utilizarse una sola vez. Es un equipo médico el cual se utiliza una sola vez. Claro, hay torniquetes de los cuales son ya posteriores o más avanzados, que de los cuales se pueden esterilizar. Correcto. Y la otra es en personas, ¿no? Con fracturas expuestas, que puede pasar en el campo de fútbol, ¿no? Se fractura y se ve la tibia por ahí, se ve el hueso Sí. y empieza a sangrar. Sí. Ahí Correcto. también se aplica el torniquete. ¿O qué es lo que hay que hacer ahí? Correcto. Que se ve el hueso ahí. Sí, si en este caso está saliendo sangre y está saliendo, por ejemplo, ya sea que haya dañado una vena o una arteria, dependiendo, si sale mucha sangre, claro que tenemos que utilizar el torniquete. Pero en este caso, igual, como habíamos descrito mucho antes, es primero controlar la hemorragia y posteriormente, ahora sí, inmovilizar la fractura, ¿no? Primero la hemorragia. Exactamente. Inmediatamente parando el sangrado, inmovilizar. Exacto, así, Exacto. de esa manera. Correcto. Eso es muy buen dato, ¿eh? Porque Así luego, aunque seamos médicos, a veces se nos va, ¿no? Sí. 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 Y hay que tenerlo en la mente y más en casa. Y si están jugando en la calle un partido de fútbol y se pueden tropezar, ¿no? Golpearse y fracturar. Eso es muy común. Ya sabemos cómo actuar Claro, para tener claro. eso. Eso de verdad es muy interesante Sí. este tema y es básico. Este programa guárdelo, compártalo con sus familiares y téngalo ahí, revíselo de vez en cuando. Vea el botiquín que recomienda el doctor Indili, porque es muy importante. Es de correcto, veras, ¿eh? es correcto. Y estamos 2 minutos para terminar el programa. ¿Algún mensaje? Sí, quieras para población. mandarle? Bueno, Ajá. actualmente en Chiapas todavía nos manejamos por las reglas del Stop the Bleed 2.0. Pero justamente hay una institución de la cual trajo, o va a traer el Stop the Bleed 3.0, que es la mejor actualización que tenemos hasta ahorita para el control de hemorragias, ¿no? Todo lo que les dije viene siendo válido, pero cada vez que veamos esto, Stop the Bleed and Save a Life,
básicamente es un curso para la población que lo tomemos para este tipo de control de heridas y hemorragias. La verdad no es nada caro, no voy a hacer un corte informativo, pero esa institución de verdad la va a traer y va a traer con las mejores actualizaciones, tiene los mejores maniquís y sin ningún problema. Y los maestros ahorita que están de paro deberían de aprovechar, Claro, tomar un curso, claro. porque en la escuela pueden pasar sangrados, ¿no? Hay que Así aprovechar el tiempo y no solamente estar en una carpa ahí pidiendo un aumento que no sabemos de dónde va a salir y con esos gobiernos no sabemos. Correcto. Doctor Didier, muchas gracias, de veras, doctor Cisneros. y los vamos a estar viendo seguido acá porque el doctor Humberto creo que ya la senectud no va a meter. Le mandamos saludos para nuestro buen amigo Humberto y nos vamos a estar viendo. ¿Algún comentario de despedida que... Pues estoy agradecido principalmente y algo que no se me va a olvidar, nosotros traemos la ciencia y usted haga conciencia. Eso, nos Exacto. vamos a estar viendo, doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Excelente tema. Muchas gracias, doctor. Muchas Doctor Didier, muchas gracias, gusto verte, estamos aquí, nos vamos a ver el próximo miércoles, igual a las 5 de la tarde. Aquí nos vemos en Conciencia Médica. Nos vemos. Hasta luego.